Muy bien, vamos a tallar un cubo de cera para formar un central superior. Les voy a mostrar la técnica con bosquejos. Es una técnica que considero práctica y nos podría ayudar para poder identificar las estructuras anatómicas de dicho central. Vamos primeramente a dividir nuestro cubo. Vamos a hacer una muesca donde consideramos que va a llegar la corona anatómica. Sería aproximadamente una tercera parte de lo que mide el cubito de cera. Vamos a marcarla formando una pequeña muesca. No debemos de ser tan exactos, ¿verdad? Pero bueno, si lo medimos con un vernier, calculamos una tercera parte. Y una vez que tengamos la medida aproximada de la corona clínica, vamos a hacer unos cortes. Vamos a hacer unos cortes para identificar la cara bucal y la cara palatina. En la cara bucal vamos a hacer un corte mucho más extenso que va a abarcar casi toda la superficie de la corona clínica, perdón, la corona anatómica. Casi llegamos hasta la muesca que marcamos. Vamos a hacer un cortecito de tal manera que esta pared, esta porción del cubo, nos quede inclinada. ¿Qué tan inclinada? Vamos a llegar casi a la mitad del cubo, calculamos, casi a la mitad, dejando aproximadamente 1 milímetro, entonces llegar a la mitad del cubo, y es un corte recto. Buscamos que sea recto, vemos que nos falta un poquito del lado opuesto. Giramos nuestro cubo y hacemos el corte. Se recomienda usar un exacto, puesto que la cera es este cubo es muy rígido, se nos puede fracturar un pedacito. De hecho, aquí se fractura un pedacito que nos va a servir, pero hay que tener cuidado por el clima frío. Estos cubos no son así como que lo más indicado, pero bueno, lo que tenemos en la cara palatina. Vamos a hacer otro corte. Este va a ser menos largo, ¿no? Es un corte más corto. Vemos que la cera sí se va muy fácilmente, se fractura. Vamos más corto. Entonces ya tenemos dos bosquejos con cortes, uno largo que es para la cara vestibular y uno corto para la cara palatina. Después de ahí vamos a identificar mesial y distal. En distal vamos a hacer un corte muy leve, quitando prácticamente el ángulo que forma en esta porción el cubo, y en mesial lo dejamos básicamente como está. Después vamos a tallar para redondear un poco, pero ahorita nada más quitamos este ángulo. Después de ahí vamos a quitar el ángulo de los ángulos de la cara vestibular para que esté relativamente redondeado. Quitamos los ángulos y luego quitamos los ángulos de la cara palatina. Consideramos que el central es más redondeado en palatino, entonces aquí vamos a cortar los ángulos más profundamente. Se fijan, ya tenemos otro bosquejo. Aquí va a ser algo tenue y aquí fuera algo más pronunciado. Después de ahí vamos a buscar tallar un poco más
pues ya que tenemos identificados los cortes principales, pues vamos a buscar dar anatomía. Entonces empezamos en vestibular a formar un escaloncito que tiene aproximadamente medio milímetro de profundidad en esta zona. Y redondeamos. Después de ahí vamos a tallar, ya utilizando una espátula de Electrón. Vamos a tallar la cara vestibular buscando dar anatomía. Después del corte vamos a primero hacer una inclinación más marcada, tallando de esta manera, de la cara vestibular. Vamos a hacer una ligera inclinación que nos quede recto. Ya tenemos una ligera curvatura en la cara vestibular, o sea, al formar este escalón y luego al tallar en la porción del tercio incisal. Aquí en la porción del tercio incisal tallamos, hacemos una ligera inclinación. Ya tenemos la inclinación, ya empezamos a tallar redondeando los ángulos. Muy bien, ya tenemos más definida en lo que es la cara vestibular. Ahora nos vamos con la cara palatina. Aquí es un poquito más complejo. Aquí podemos usar la cucharita de la espátula de Electrón. Recuerden que les pedí espátula de Electrón. Podremos incluso calentar un poquito el cubo para que no se nos fracture fácilmente la cera, si es que se trata de estos cubos que son muy rígidos. Podemos calentarlo ligeramente en un mechero. Muy bien, entonces empezamos a hacer una especie de V para formar las crestas marginales de la cara palatina. Empezamos a tallar. Aquí, para saber qué tanto vamos a tallar, observamos nuestro borde incisal, que no se nos adelgace. Combinamos la parte de la cucharilla de la espátula de Electrón y la cuchilla. Vamos adelgazando y ya formamos un socavado que vendría siendo la cara interna de la cara palatina, dejando el relieve de las crestas marginales, que son estas. Entonces hacemos un V, vamos socavando, seguimos socavando y verificamos el borde incisal. Vemos que todavía está grueso, entonces seguimos tallando con la cuchilla, seguimos tallando y seguimos socavando. Bueno, y una vez que socavamos, vamos a hacer un tallado en donde se formaron las crestas marginales. Vamos a hacer un tallado para darle la curvatura que tiene la cara palatina. Vamos tallando, vamos formando esa curvatura y vemos de perfil cómo se define, sin que se nos borre la V que marcamos al principio. Entonces volvemos a marcar la V. Primero marco la V para que sea más fácil darle la curvatura, porque no es un corte, no es un corte recto, es un tallado para formar la curvatura. Seguimos formando la cara más profunda, o la porción más profunda de la cara palatina. Seguimos tallando, que no se nos borre, y vamos adelgazando el diente en sentido bucopalatino. Muy bien. Combinamos como hace un momento el uso de la cuchilla
con la cucharita, la cucharilla. Muy bien, ya vamos profundizando y seguimos tallando. Las crestas marginales. Formamos el escalón donde termina nuestra corona anatómica. Escalón igual, un poquito más de medio milímetro, casi 1 milímetro de profundidad, es más redondeada en esta zona, y tallamos redondeando, seguimos redondeando el ángulo después de formar el escalón, y es más sencillo saber qué tanto vamos a redondear, y empezamos a formar el cíngulo. No nos perdemos, seguimos tallando esto en V, seguimos tallando en V y la curvatura. Podemos observar, tiene un poquito más de anatomía, parecida a un central superior. Tallamos, redondeamos los ángulos. Nosotros ya sabemos cómo es un central superior, entonces buscamos que lo que tallemos no modifique. Y como vamos a tallar, bueno, esta superficie es plana relativamente y la curvatura empieza del tercio medio hacia el tercio cervical. Es una curvatura tenue y en palatino es una curvatura más marcada. Muy bien, entonces ya tenemos el bosquejo con un poco de anatomía. Vamos a empezar a marcar ahora otras estructuras. Regresamos a la cara vestibular y vamos a formar los lóbulos de desarrollo y vamos a tallar con la cucharilla de la espátula de Leckrone, pero no vamos a formar un surco. Se fijan, no estoy formando un surco, estoy tallando, estoy formando una protuberancia en esta zona. Va a ser una protuberancia en mesial, otra protuberancia en el centro y otra más en distal. Entonces tallamos. Podemos también hacerlo con la cuchilla para que no se nos forme el surco, no tallarla de esta forma, sino así como lo estamos observando. Ya se puede ver en el video. A ver, lo acercamos. Se puede observar las protuberancias. Vamos a tallar un poquito más. Y redondeamos. Muy bien, entonces ya tenemos mejor definida nuestra cara vestibular. Vamos a tallar un poquito más en proximal. Identificamos en distal. En distal el diente es relativamente más redondeado, así que formamos un escaloncito de un poco menos de medio milímetro. Redondeamos la pared es relativamente redondeada. Desvanecemos el corte que nos quedó aquí
y tallamos. Tallamos, al tallar bajamos más nuestra cresta marginal para adelgazar nuestro diente en sentido bucopalatino. Aquí no hacemos cortes, estamos tallando. Muy bien. Después nos vamos a mesial. Aquí casi no formamos el escalón, la cara mesial es más recta. Y tallamos adelgazando el diente, redondeando ligeramente y adelgazando. Continuamos adelgazando, vamos tallando, tallando, adelgazando, adelgazando. Y como adelgazamos, vamos reduciendo el volumen de la porción del cíngulo. Tallamos de mesial, luego de distal, volvemos a tallar mesial, tallamos distal y lo vamos reduciendo y ya se alcanza a ver en el video. Alcanza a ver si está reduciendo. Ya tenemos la cara vestibular, la cara palatina, formándose el cíngulo. Muy bien, está todavía un poquito tosco. Falta refinarlo un poco más. Entonces vamos a tallarlo ya con esta anatomía que tiene, básicamente para estilizarlo. Bien, entonces lo tallamos para estilizarlo, siguiendo la anatomía que ya definimos, ¿no? Vamos a tallar con la cucharilla, haciendo un poco más finitas las crestas marginales de la cara palatina. Tallamos. Siguiendo formando la especie de V que cada vez está siendo más larga, más amplia. Esta porción es plana. A veces tiene unas ligeras protuberancias, por así decirlo, en esta superficie. Ya es dependiendo de qué tan marcada tenga la anatomía el diente natural. Nosotros podemos dejar una ligera protuberancia o plano, no hay gran diferencia, o no es un requisito indispensable. Aquí prácticamente lo que estamos haciendo es estilizarlo, como les comentaba, tallando, y ya no nos perdemos en el tallado porque ya tenemos la anatomía definida. Y a la forma del cíngulo, pues es muy variada, ¿no? Y lo importante es formar el cíngulo. Podemos hacerlo más amplio, más pequeño, más profundo en esta zona, menos profundo, podemos hacerlo con un pequeño tubérculo en esta zona. Podemos socavarle aquí para que se forme el tubérculo. Igual eso es opcional. Lo importante es formar esta porción, el tercio cervical de la cara palatina, que esté abultado para que se forme el cíngulo. Ya en clase les explicaré qué función tiene cada estructura anatómica. Lo importante es que vean cómo se debe detallar para no perdernos. Muy bien, ya
Ya podemos observar está más estilizado. Podemos adelgazar aquí con mucho cuidado que no se nos rompa la cera. Muy bien. Muy bien. Este es un diente tallado. Puede ser obviamente un poco más grande que un diente natural. No importa. Lo importante es que cuente con las estructuras anatómicas básicas. Entonces, ¿cuáles son las estructuras anatómicas básicas? Bueno, identificar la cara vestibular con sus protuberancias, que son 1, 2, 3. Que se identifique claramente la pared proximal, la cara proximal mesial de la cara proximal distal. Aquí tiene una ligera curvatura mínima, puede variar de diente en diente, pero que sea más recta. Y la distal, que es tiene una curvatura más marcada, toda la pared en sí está más redondeada, que tenga esta porción de la cara palatina plana, está redondeada, los ángulos deben de estar redondeados formando una cresta marginal más tenue en vestibular, una cresta marginal muy marcada, más marcada en palatino, el cíngulo y esta porción de la cara palatina plana, borde incisal recto, sus curvaturas mesial distal y la proporción del tamaño, bueno, pues puede variar, pero pues que sea más, obviamente la longitud de aquí del cuello al borde incisal es mayor que de mesial a distal. Y bueno, en grandes rasgos esas son las características que debe de tener. Acercamos un poco más. Y después podemos calentarlo y tallarlo un poquito mejor. Esta cera está muy rígida. En este clima no es la más recomendable, pero bueno, es la que tenía a la mano. Y eso es lo que tenemos que hacer en práctica. Este video es para que ustedes lo observen, vayan practicando, ahorita que no podemos tener clase. Y para el siguiente viernes les mando el video de la anatomía del molar. Muy bien, ahí está. Perfecto, listo, gracias.